es la historia de un ex militante del MJL, del Movimiento Juvenil Lautaro, que llega a un espacio a arreglar su bicicleta y de pronto se encuentra con que alguien lo está mirando. Y en ese momento comienza a confesarles que él mató a Pinochet. Y empieza a, de alguna manera, desarrollar el por qué les cuenta eso, cuál es el motivo para tal confesión. Y el montaje de Yo maté a Pinochet, la primera decisión fue: vamos a hacer esta obra y en la escena no va a haber nada. Dos elementos que nosotros hemos identificado ahora con el tiempo y que han sido claves para nosotros también en los otros trabajos que hemos desarrollado y que estamos desarrollando. ¿Qué es la acción para nosotros? La puesta en escena es un dispositivo donde accionan diferentes elementos. Las acciones de los diferentes elementos que están en la puesta en escena permiten una forma visual, y el teatro deja de ser algo escrito. La acción no es propiedad del cuerpo del actor ni del texto, es algo común. ¿Qué hace este personaje aquí? Porque es un monólogo. Y determinamos, por ejemplo, que este personaje lo que hacía era reparar una bicicleta. El personaje Manolo entra a escena para arreglar su bicicleta, pero de pronto se encuentra con alguien que lo ve, que lo mira, que lo observa, que lo va a enjuiciar seguramente. El espectador hace que aparezca otra acción, pero que será una acción que complique el desarrollo de la reparación de la bicicleta de alguna manera. No por oposición, pero la altera. Entonces, ese espectador que ve a este personaje entrar a arreglar su bicicleta, lo observa, y él se da cuenta, y él habla, y esa relación entre el relato del espectador y la acción se van a transformar uno al otro. Las acciones en escena son dialécticas, las acciones se afectan unas a las otras de alguna manera. ¿Cómo lograr depositar todas las imágenes, todo eso que uno quiere decir que está puesto en un montón de referencias de situaciones reales de la vida? ¿Cómo lograr ponerla en su potencia ahí y que también parezca simple de escuchar o simple de ver? Suena simple, hagamos una obra, pero hay varios elementos que son invisibles, pero tienen que ver con la producción. Y aparecen otros elementos como base fundamental de la creación de la construcción visual. Entonces, no es necesariamente construir escenarios, porque el espacio se activa por la relación que existe con el público. Ahí está el concepto del escenario. Cómo ese límite desaparece, por ende la percepción de que lo que se ve está adelante, pero en algún momento el público está adentro. Esas son acciones muy concretas que tienen que ver con el poder de síntesis. No tenemos que construir un escenario, sino que el espacio se convierte en un escenario en ciertos momentos, en forma evidente, a través de estrategias visuales. En tres momentos muy particulares de esta obra se desplaza a la construcción de imágenes que no están necesariamente depositados en el texto ni en la acción del cuerpo, sino que están depositados en la complejidad de todo lo que se ve. Por eso se activan elementos visuales que son muy abstractos, porque son muy sintéticos. Es una imagen que está relacionada con una matanza. Por ende, desde el diseño se propone la síntesis máxima y se toman dos decisiones. Una es el tiempo, el color y cómo esta imagen se desplaza en el espacio. Está en el nivel de síntesis que nos vamos al símbolo más esencial que cualquier lugar de este planeta lo logre asociar y entender. Y está vinculado con el color. Ejercicio de síntesis. Esto es lo que se propuso al principio, muy al principio, que tiene que ver con una demarcación dentro del espacio. Y después resulta en una escena muy concreta, que es poder ver elementos en lugares que lógicamente no deberían ocurrir. De hecho, él parte con una sola fuente de luz,
pero resulta que en el lado de sombra después hay luz. Entonces son pequeños gestos que hacen posible la construcción compleja de esta imagen muy simple. Texto, acción e imagen quedan en el mismo lugar. ¿Okay? Ya deja de ser vertical, sino que se vuelve absolutamente horizontal. Lo que se propone es develar todo este espacio, y aquí se devela. Eso quiere decir que lo que ocurre como idea es que el espacio se abre completo. Es una sala donde está ocurriendo un fenómeno escénico. Una de las estrategias que en este caso la visualidad decide es evidenciar el espacio escénico, y el espacio escénico incluye al público. Como se revela la verdad, toda la estructura, toda la puesta en escena se vuelve real. ¿Cuál es toda nuestra materialidad? Esto es real, es teatro. De alguna manera parecía el teatro como el dispositivo del plantear imágenes, ideas y todas estas cosas. La construcción de lo visual no hay una referencia. No se usó referencia de testimonio, ni archivo histórico, nada. Parte por una motivación muy personal en cuanto a cómo construir imágenes que contengan un sentido político. Y parte por una motivación súper personal. Y en creer en que lo que uno está haciendo está bien. Independiente del resultado. Hay que creer primero. Si uno no cree, todo el rato estaba haciendo concesiones. Y en esta obra uno cree. Y nos fuimos así con todo, cerrando los ojos y nos tiramos a la piscina. Esa es parte esencial de la construcción visual de esta obra. No sé, yo ocupo en particular para escribir el documento de otra forma. Para mí, la realidad es material para la ficción. Todo lo que está en esa obra, en el Yo de Pinochet, en la de cine y en la de ahora, es real. Todo eso, todo lo que se nombra ocurrió. Y son historias que yo escuché en alguna conversación, otras historias que fui a buscar a documentos concretos, otras historias que aparecieron a propósito de contar lo que yo estaba escribiendo. Entonces, es completamente documental y testimonial, pero es una ficción hecha con esos documentos. Entonces, para mí el ejercicio de escritura es un ejercicio de distanciamiento del material sobre el que escribo y del material que utilizo. Entonces, por eso compongo ficción. Entonces, por eso Yo maté a Pinochet se convierte en una ficción, pero cada cosa que el personaje dice está dicho por otros. Cada parte, yo no exagero en decirlo. Sucedió la decisión de esa bicicleta en el proceso y después nosotros tratamos de dotar de sentido a esa bicicleta y no sé, la caja, aparece también una caja de herramientas y todo, por ejemplo, y es lo que te digo, yo trato de ser cronista de lo que yo sé, de lo que yo conozco, de lo que a mí me hizo sentido, de lo que a mí de alguna me emociona, por decirlo de una manera. Entonces, después ese personaje se convirtió, saco hasta un soplete en un momento, pero en el fondo, y casi que lo muestro al público, como aquí hay una herramienta, este es un trabajador, y saco unas cucharas, y de alguna manera se termina de completar esa imagen cuando digo, sí, esto yo ya lo vi, y trabajo con la imagen que yo vi, que era un tipo que era gaffiter, que andaba en una bicicleta, con su caja de herramientas atrás, y era el Rusio, se llama, el Rusio. Yo no sé abstraerme tanto, por ejemplo, es una dificultad. Yo agarro eso y lo pongo acá. Lo pongo, pero lo modifico, porque esa quizá es la virtud que pudiera tener, que lograr convertirlo en otra cosa, pero tomando su valor de la realidad. Ese es mi trabajo. Coincidimos, en querer hacer algo juntos, que es esencial. No hay ninguna obligación. 2, hay un sentido político muy concreto en el cual los vemos de distintas formas, pero hay un sentido político muy concreto. Esa es una cuestión que es un consenso. De hecho, reconocer que pensamos de forma muy distinta no quiere decir que no podamos construir algo en conjunto.
Siempre conversamos mucho, y de hecho, muy particularmente con Flores, casi todos los dos últimos proyectos son conversaciones que han surgido probablemente 2 o 3 años antes. La discusión nos permite crecer intelectualmente, creativamente, como persona, humanamente. Sin discusión, el grupo no fluye. El principio de trabajo como director, por ejemplo, tiene que ver con tener material para trabajar, o sea, con generar discusión estética, discusión creativa. Eso es fundamentalmente. Además, gozo es poder discutir creativamente con mis compañeros. Y discutir, hablo de si eso se tiene que subir energéticamente, se sube. Porque en el fondo defendemos la legitimidad de lo que estamos haciendo. Y a mí nunca uno llega a nada violento, digo, pero es un ejercicio político, poder trabajar con el fondo, el imaginario de todos, porque somos diferentes. Hay una filósofa que yo leo o he leído, se llama Chantal Mouffe. Y ella habla muy interesante y dice que el espacio público debe ser un espacio agonista, un espacio donde se manifiesten los antagonismos y las diferencias. Y no debe ser un espacio, y la política no debería ser un espacio de consenso, sino que un espacio de disenso, en el fondo. Y para mí el grupo de teatro y el espacio y la escena se convierten en lo mismo. Es una extrapolación de eso. Entonces, el momento de la creación tiene que ser un espacio donde cada uno pueda hablar de su diferencia, sea cual sea, y la escena tiene que ser un reflejo de eso.